Primero, por este proyecto que nos tiene contentos, porque el autor es una persona a la que yo he seguido, que admiro, que considero que es un colega que ha hecho cosas por los libros que me gustan mucho. Entonces, agradezco estar aquí, agradezco también muchísimo que me acompañen Mauricio y Gonzalo, que son amigos de mucho tiempo, que admiro por muchas cosas, y sobre todo admiro por cómo escriben. Entonces se me hace un honor tener la oportunidad de oír su lectura de esto. Entonces, a mí me toca nada más estar aquí para moderarlos. Yo sé que son muy moderados y no hace falta. Entonces quiero ceder el micrófono a Mauricio. Bueno, pues buenas tardes. Primero, felicitar a Óscar por este libro. Yo creo que lo que acaba de decir Julio es bastante cierto, ¿no? Si buscaba Óscar con este libro incomodar a los lectores, lo logró. Yo ya tuve un primer experimento con alumnos de preparatoria y los alumnos tuvieron una lectura que les agradó mucho el libro. El problema fueron los padres. Y yo digo, entonces creo que sí estamos cumpliendo bien el cometido, ¿no? Generaciones nuevas de lectores interesados con el morbo, la lectura de cosas que ellos habitualmente están acostumbrados a verlas en videos o de páginas web y demás, y de pronto que se enfrenten con una serie de cuentos que, aparte de que son bastante subversivos, pues creo que también son parte de esa idea de la imaginación, de jugar con la fantasía, lo fantástico entre la literatura. Y ellos estuvieron encantados, y así como anécdota lo cuento, los padres se organizaron para decir que no querían que sus hijos leyeran más este tipo de libros. Y entonces pienso, excelente. ¿Por qué? Porque pues definitivamente cuando tenemos esa prohibición tan tajante, lo único que incitan es al morbo, y el morbo mueve más que cualquier otra cosa, más que la imposición de una calificación, de un maestro. El morbo es lo que se mueve. Lo hice con chavos de primer semestre de preparatoria, de 15 años más o menos. Inmediatamente cuando me di cuenta, ya se lo estaban prestando a los chavos de tercero y de quinto semestre. Entonces fue algo que me encantó. Un libro que pueda rolar así de mano en mano como solía ser en nuestros tiempos, que no estaba tan fácil conseguir los libros, que no estaban al alcance de todos. Entonces yo creo que el cometido de este libro ya se logró, por lo menos de la parte que a mí me corresponde. Y bueno, pues leer los cuentos siempre es divertido e incómodo. Son de esos cuentos que empiezas a leerlo y tienes que terminar de leerlo porque te estás clavado ahí a ver qué sucede, qué cambia. Y ya tenía mucho que no leía a Óscar. Había leído hace mucho sus otros libros, lo que publica en sus editoriales independientes. Y yo creo que este es un libro ya bastante más maduro. Se ve una calidad de escritura muy cuidada en muchos aspectos. Me encantó de esos cuentos que tienen 2 o 3 partes que se van contando distintas ópticas, cómo se van ensamblando como un rompecabezas, y que a final de cuentas cuando terminas de leerlo dices, no era lo que esperaba desde el inicio. Eso me gustó, darle la vuelta a cada una de las historias que pues están, ¿cómo podría decirlo? Me recordó mucho, por ejemplo, a Luis Aragón por esa cuestión surrealista, una influencia que veo aquí muy directa de este autor, sobre todo con el último cuento. Fue bastante divertido, a pesar de que es un cuento bastante cortito, el más corto de todos. Me entretuvo mucho, me gustó. No sabría decir ahorita cuál es el cuento favorito. Lo que sí puedo decir es que cuando se enfrenten a él, si no es que lo han leído ya, les va a encantar. O sea, es de esas lecturas que les digo, incómodas, y no puedes dejar de leer. Lees y lees el siguiente cuento y dices, caray, está poquito más denso, y luego parece que viene un respiro, y en el cambio de la historia otra vez sucede algo que te vuelve a erizar la piel. Entonces creo que es una virtud que tiene este libro. Es un libro de 82 paginitas que fácilmente en 2 horas te lo devoras, rápido te lo lees, por lo mismo que no quieres dejarlo, ¿no? Porque hay otros libros que dices, ok, ya leí unas páginas, lo voy a dejar un ratito, que repose y luego continúo. Este no, es un libro que lo pueden leer en un ratito, y después de que terminan de leerlo se quedan con la sensación de querer leerlo nuevamente para decir, a ver, ¿qué pasó?
por ejemplo, de estos cholos que de pronto se volvió medio compleja la historia, cómo circulaban las historias, las voces narrativas, cómo aparecían, qué parte de la historia estaban contando. Me encantó el personaje de la rata gigante. Sí, bueno, no quisiera contarles los cuentos, ¿no? Me gustaría echárselos a perder para que los leyeran, pero de que te causan esa sensación de intriga, suspenso, morbo. En ocasiones te puedes reír, pero en ocasiones también quedas con una sensación amarga en la boca, como si, pues como cuando tomas el primer trago de mezcal, que dices, ay, me lastima, pero le sigo. Así están estos cuentos. Yo creo que no pude encontrar una mejor descripción. Y bueno, con las palabras de Avendaño, pues creo que, aunque son bastante certeras, cuando lees el libro, dices, pues definitivamente no quiso regalar las historias, y hay algo más. Y luego lees el prólogo que hace Mayra Macías, Mayra Melanie, y dices, algo tiene que haber aquí, algo más, porque se nota la emoción de ambos en las palabras para los cuentos, pero siempre como cuidándose de no regalar más de la historia. Y yo tampoco quisiera regalar tanto de la historia, a menos que ahorita que empiece a platicar Oscar al respecto, después de los comentarios de Gonzalo, creo que se podría hacer una charla más directa, público y presentadores, para poderlo comentar. Pero eso sí les digo, a mí me encantó el libro. Es un libro que vale la pena tener ahí y rolarlo de mano en mano, de preferencia que cada quien lo adquiriera. Pero empezaremos en el muchas gracias. Gracias. Creo que en esta, como mi aversión al protocolo, así olvidé decir que Mauricio es maestro. O sea, digo, su grado y todas esas cosas. Creo que principalmente, porque para mí eres amigo, poeta y maestro. Entonces, esta parte que tienes de trabajo, de decir, a ver, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué tiene de nuevo Texere? Déjame, lo veo, funciona para trabajar con mis alumnos, sí o no. Y esta idea que tú tienes de decir, a ver, lo que buscamos es que lean, ¿no? Yo siento que esta apuesta sí estuvo un poco complicada, que yo creo que te esperabas que pasara algo así, ¿no? Generara esto. Pero bueno, si los papás se organizaron, me imagino que pasa algo como lo que pasó con el crimen del padre Amaro, una cosa así, ¿no? Exactamente, o sea, pasa eso, se prohíbe, se escandaliza y pues por supuesto, ahí va. Justo me da gusto que pase. Pues de Gonzalo también olvidé preguntarte, así pedirte una sinopsis. Eres doctor en letras, con un perfil muy complejo, diseñador, pintor, músico, químico, y sobre todo un escritor que a mí me encanta leer. Entonces, te cedo la palabra. Gracias. Bueno, que curiosamente también es algo que de alguna manera me empatiza con Oscar, que tenemos este gusto por pintar y escribir, y hemos intercambiado. Yo me acuerdo de las primeras imágenes que tengo de él. Fue un cuento tuyo que ganó un segundo lugar en un concurso que yo cuando lo leí dije, mira qué chingón, hay un Bukowski en Zacatecas. Pero me parecía más sorprendente porque, o sea, yo me pregunté, bueno, es que Bukowski es donde quiera. No, pero yo en el sentido del mejor Bukowski, no es el mito que la gente ha hecho en torno a él, de que hay que buscar respiración en las cantinas. No, pues yo creo más bien lo que hace Edgar era darle voz a un Zacatecas que uno sabe que conoce, uno sabe que existe, pero no se expresa literariamente. Y bueno, a mí me gustaría aclarar que mi comentario quisiera ir en contra de precisamente lo que dice Alberto Avendaño en la contraportada, cuando dice que los textos de Oscar no tienen pretensiones literarias. Yo pienso que la gente que piensa que escribir literatura es escribir palabras políticamente correctas, no sabe lo que es literatura. Incluyendo los papás de los chavos de la prepa, ¿no? Ellos no saben lo que es la literatura. Curiosamente yo hasta hace poco estaba leyendo un libro muy siniestro que se llama Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que se llama, por sus siglas es DSM versión 4,
que es el con el cual se diagnostica los perfiles criminológicos de los asesinos seriales, ¿verdad? O sea, con ese libro, si ustedes buscan en este, pueden saber si un libro si una persona tiene determinadas características que valen la pena considerarse como locura. Bueno, me gustaría aclarar que aquí este libro reúne muchas de esas características, ¿no? En el sentido de que es un libro pervertido, perverso, pero entendiendo la palabra esto de perversión como eso, simplemente otra versión de la realidad, otra mirada hacia lo real, que pasa evidentemente por ciertas anomalías o por ciertas transgresiones sexuales. Yo no tampoco quisiera dar muchos spoilers, pero por ejemplo hay un acto salvaje de zoofilia en la Escuela de Humanidades bajo el efecto de las drogas, que obviamente es transgresión y que puede provocar una sensación de rechazo, de escatología. Pero si nos ponemos atentos, si nos ponemos en realidad, en la literatura desde siempre ha sido eso, o sea, vamos desde Cátulo, ¿no? Cátulo y sus invectivas contra sus contemporáneos son verdaderamente pederastas, salvajes, sodomíticas, etcétera, ¿no? Son así absolutamente cochinas, porque es el gusto por el lenguaje, eso es. O sea, las palabras también, yo creo que lo literario se define más que nada por cierto gusto por las palabras, incluyendo, o a veces sobre todo, las que considera la gente que son malas palabras, ¿verdad? Las bonitas, ya sabemos que son bonitas, ya esas no tiene mucho caso, incluso ya a veces son aburridas, habría que renovarlas, hacerlas divertidas. Pero este libro reúne pues esa visión que también, por ejemplo, encontramos ¿cómo se llama? El Satiricón, o sea, en el Lazarillo de Tormes, o sea, en muchas grandes de la literatura universal. O más cerca con James Joyce, sus cartas a Nora Barnacle, esas cartas son absolutamente obscenas, pero también ahí se nota cuando el placer de la palabra se encuentra un poco con el placer sexual, el placer textual y sexual se juntan, ¿no? Entonces, en ese sentido, los cuentos que vamos a leer, olvídense ustedes de que sean unas historias que transgreden todas las normas de la verosimilitud, como este personaje de la rata mafiosa, que también es muy alegórico, en un cuento que tiene un nombre muy bonito que se llama Morras Marihuanas. Pero todo este tipo de juegos es precisamente para divertirse con el lenguaje, o sea, y tiene partes muy bonitas. Yo estuve escogiendo algunos fragmentos que son verdaderamente, que ahí es donde también Oscar es poeta.